Dios les bendiga en esta hora, en este día tan hermoso. Un saludo a todos mis hermanos que me escuchan y que me ven. Toda esta semana ha sido pues ocupada porque sabemos que este es una semana santa. Vamos a seguir con esto. ¿Por qué pasamos por pruebas 2? Parte 2. Y quiero leer aquí un versículo que se encuentra en Josué 7, 6 al 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces José rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después de manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a poner este devocional en las manos del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar, Señor, aquí una vez más delante de tu presencia, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea de edificación para nosotros. Fluye, Espíritu Santo, a través de este medio, y a ti te daré la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. El por qué pasamos las pruebas. Vamos a leer acerca de este versículo que se encuentra en Josué, capítulo 7, 6 al 7. Y seguimos con esto. Pues si no han mirado el otro video, pues yo le pido a que véanlo para que siga con nosotros esta enseñanza. Yo creo que es muy necesaria acerca de las cosas que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor que este Josué se tiró al suelo y oró toda la noche orando al Señor, y le dijo al Señor: ¿por qué hiciste pasar al pueblo el Jordán para entregarnos después en mano de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Y en esta hora pues yo quiero hablar acerca de ello, ¿verdad? Que pues por qué pasamos por dificultades, por tribulaciones, por enfermedades. Y a veces nosotros no entendemos la palabra del Señor, a veces no entendemos lo que el Señor nos quiere decir a veces. Y a veces pensamos que las pruebas y las luchas que vienen solamente por medio del pecado, pero a veces no es así. Es porque Dios nos quiere llevar al propósito del cual Él nos llamó. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, algo que tenemos que alcanzar, y por medio de las circunstancias, por medio de las tribulaciones, nosotros pues llegamos allá, porque la escuela del Señor es muy diferente. Pero aquí yo quiero que tomen mucha atención acerca de lo que estamos hablando. Donde Josué, yo creo que todos nosotros conocemos la historia de Josué, aquel que se había quedado en lugar de Moisés, porque Moisés ya había muerto, y él tenía que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque Moisés nomás la pudo visualizar, pero no llegó hasta allá. Entonces
Moisés muere y se queda Josué en lugar de Moisés. Y acabamos de leer un versículo donde Josué se encuentra como un poco molesto, ¿va?, con el Señor y se queda orando, ayunando. Dice que hasta se quedó todo el atardecer allí postrado, él y también los líderes de Israel, orándole a Dios y diciéndole: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no pasó esta cosa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasan? ¿Por qué pasó estas cosas? Mejor nos hubieras dejado allá, de aquel lado del Jordán. ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos estaban pasando por una prueba, estaban pasando por una tribulación. ¿Qué pasó? Cuando Josué viene camino a la tierra prometida, había una ciudad que se llamaba Jericó, esta ciudad tan grande que tenía murallas grandísimas al frente. Y entonces el Señor les da instrucciones acerca de cómo iban a destruir aquellas murallas de Jericó, y aquel pueblo lo iban a destruir, porque Jericó se encontraba en oposición a lo que el Señor les había prometido la tierra prometida. Pero el Señor les había dado instrucciones de cómo iban a vencer a Jericó. Y les dice el Señor que se pongan a sacerdotes al frente con trompetas, y los pone a que le den 7 vueltas, y que cuando Él les indicara que gritaran. Entonces cuando ellos gritaron, cayeron las murallas. Yo creo que nosotros conocemos toda pues la historia, porque pues ya se nos ha predicado muchas veces acerca de eso. Entonces milagrosamente aquella gran ciudad, las murallas que estaban de oposición cayeron y destruyeron al pueblo, el pueblo de Israel. ¿Por qué lo habían destruido? Porque el Señor le había prometido a Josué que si él meditaba en su palabra y que se hacía conforme a la palabra del Señor, nadie le podía hacer frente, y este iba como victorioso, ganando las batallas, caminando con el Señor. Y de pronto, cuando Dios les da esa victoria tan grande acerca de Jericó y vencen, llega otro pueblo que se llama Ai. Y así como todos, Josué había aprendido de Moisés cómo le hacían al principio, antes de ir. No nomás iban así, nomás, sino que mandaban espías. Y mandaron unos espías para que visualizaran esas tierras. Entonces se convocan a los ancianos y a los espías y platican acerca de lo que estaba aconteciendo. Y Josué y los que estaban allí le comentan a Josué, le dicen: mira, ¿sabes qué? No debemos de enviar todo el ejército. ¿Para qué lo vamos a enviar? Si mira, Jericó lo hicimos trizas. Estos son buenos habitantes, habitan menos personas aquí en Ai. Entonces no mandes a todo el pueblo, pues manda unos 3,000 hombres. Y Josué manda a esos 3,000 para que vayan y conquisten la tierra de Ai. Y cuando José los manda a esos 3,000 hombres, ese pueblo que era más chico que Jericó, ese pueblo los echó en corrida al pueblo de Israel con 3,000 hombres. Y cuando acontece esto, que muchos hombres cayeron
y que los echaron en corrida a una ciudad. José no se podía explicar cómo pasó eso, sino que porque les había dado la victoria en Jericó, una ciudad grande con muchos más habitantes, y porque esa pequeña ciudad los había echado a correr. Entonces como que Josué se molesta y se siente por la prueba que estaba pasando, y él ya se afiguraba que pues como echándole la culpa a Dios, ¿no? Echándole la culpa a Dios. ¿Por qué nos hiciste tú salir de allá? Nos hubieras dejado allá. Y este Josué, nosotros leímos ahorita hace un momento acerca de lo que dijo en el capítulo 7, dice: y José dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? O sea, él de la prueba, de la tribulación que él estaba pasando, le andaba echando la culpa a Dios. Y en la predicación, la enseñanza anterior que dimos es acerca de que vienen las pruebas no solamente a las personas, ¿verdad?, que cometen errores, pecados, sino también a aquellos de los cuales el Señor tiene propósitos. Pero en esta ocasión estaban pasando por pruebas, por falta, por causa del pecado. A veces cuando uno pasa por pruebas, por tribulaciones, es necesario, ¿verdad?, y es bueno de que uno se examine a uno mismo, a ver qué está pasando. Si de veras estamos bien con el Señor, o hemos cometido varios errores o pecados. Entonces aquí podemos ver que esta ciudad de Ai empieza a corretear al pueblo de Israel. Y Josué se siente triste porque dice: Señor, tú me prometiste que nadie me iba a hacer frente, yo los iba a vencer a todos. Todas las circunstancias tú me ibas a dar la victoria. Entonces la Biblia dice más para adelante de que el Señor le habló a Josué y le dijo: mira, ¿sabes qué? Allí entre ustedes está un hombre, hay pecado, porque lo que yo les dije que hicieran no lo hicieron. Yo les dije que no tomaran de lo anatema, nada, no agarren nada. Cuando pasen por Jericó, destruyan todo, y todo lo que levanten, levántenlo para el Señor. Y en los que iba uno de los principales que iba allí en el escuadrón de Josué, de Israel, se llama Acán. Este Acán había agarrado de lo anatema, de lo que Dios le dijo que no agarrara. Agarró un bigote de oro, plata y vestidos, y los escondió en su campamento, escarbó, los escondió allí. Y el Señor le tuvo que decir a José: mira, ¿sabes qué? Por eso los echaron en corrida, porque yo no puedo ir con ustedes si andan en pecado, si andan haciendo cosas que no me agradan. Entonces aquí podemos ver claramente de que Josué y el pueblo de Israel estaban pasando por dificultades, por pruebas, por falta de un pecado. Entonces Dios le dice a José: mira, ¿sabes qué? Alguien agarró de esto del pueblo de Israel. Entonces José empieza a llamar a toda la gente y a preguntarle, y Acán le comenta que él había sido el que había agarrado las cosas de lo anatema que Dios había dicho que no se llevaran y que no agarraran para ellos. Y dice la Biblia que Josué lo sacó y lo apedrearon todo el pueblo, y este hombre pues murió. Qué triste es eso de un israelita, de una persona que debía de guardar y obedecer a Dios. Cuando desobedeció a Dios, no solamente cayó para él, sino para todo el pueblo de Dios. Porque así es el pecado,
El pecado pudre todo a su alrededor, contamina todas las cosas. Y una de las cosas que a veces cuando uno pasa por pruebas y dificultades, yo digo que pues nosotros como cristianos debemos de examinarnos cuando estemos pasando por dificultades, que si hemos caminado obedecido a Dios, si en un lugar hemos fallado o algo. Porque a veces nos pasan cosas, nos pasamos por pruebas y dificultades y pensamos que es Dios el que está llevándonos al propósito que Él nos llamó, pero no es así, sino que estamos pasando por pruebas por nuestro pecado, por vuestras cosas que hacemos que no son de agrado a Dios. Ahora, una de las cosas que me llama mucho la atención, Acán había agarrado el oro y la plata y los vestidos a escondidas, nadie lo había mirado. Nadie lo había mirado, no lo habían mirado aquellos hombres, José, ni nadie. Porque si no le hubieran dicho a José, ¿sabes qué? Agarró algo, pero no. Pero nosotros debemos de entender que nos podemos esconder del pastor, nos podemos esconder de los líderes, nos podemos esconder de la iglesia, nos podemos esconder. Pero la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Nos podemos esconder de todas las personas, pero de Dios nunca nos vamos a esconder porque Él nos está mirando. Él está puesto sus ojos en los justos, dice la Biblia. Así que las pruebas no solamente le pasan a las personas de los cuales Dios tiene propósito para ellos, sino también las pruebas vienen porque cometemos errores o cometemos pecados. Así como lo hizo el pueblo de Israel cuando iban a la tierra prometida con una ciudad tan pequeña de Ai que los echó a correr. Así que es bueno que cuando uno esté pasando por pruebas o cosas que uno primeramente se examine si uno anda bien delante de Dios y ser sincero con Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Otro de lo que pasó por pruebas fue David. Allí en 2 de Samuel 12, 15, 16. Vamos a leer 2 de Samuel 12, 15 al 16. Dice, y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Aquí miramos otra prueba que le vino al rey David, de una prueba de enfermedad de su hijo. Y esto pues es doloroso, ¿verdad? Para todos pues los que tenemos hijos, ¿verdad? Que pues aunque las personas no crean y no piensen de este modo, ¿verdad? Pero en realidad cuando uno tiene sus hijos, uno los quiere, uno los ama y se esfuerza por ellos. A veces se cree que si tú quieres a tu hijo le das todo lo que quiere y no es así. Y porque no le da todo lo que quiere o todo lo que pide, entonces usted no lo quiere, pero no. Uno como padre o madre siempre ama a sus hijos. Y aquí miramos al rey David que estaba pasando por algo de dificultad, una prueba de enfermedad. Y no era de él, sino era de su hijo. Y aquí llega el profeta Natán y le empieza a decir todas las cosas y le dice, mira, ¿sabes qué? Este hijo morirá. Y el rey David se metió en un ayuno, se puso a orar para que Dios sanara a su hijo.
Pero aún a pesar de que hizo todas las cosas, ayunó, oró, se tiró al suelo 7 días. Dice la Biblia que este niño murió. Y el rey David se levanta y pues al parecer, ¿verdad?, cuando uno lee, mira como si David no le importara. Pero una de las cosas que tenemos que ver, y por qué esa agonía, por qué esa tribulación, por qué el niño murió, por qué vino eso al rey David. Porque el rey David había cometido unos graves pecados. Porque David había cometido un pecado grave, se allegó a una mujer comprometida con una mujer casada, y no solamente eso, sino que mató al esposo de ella, que se llamaba Urías. Y había una ley que Dios había puesto que uno debería de amar a su prójimo como a sí mismo. Y le dijo, y no matarás. Y David desobedeció al Señor. Yo creo que muchos de nosotros pues nos familiarizamos, ¿verdad?, con esta historia, que el rey David cometió unos pecados graves. Y es que a veces nosotros no entendemos lo que viene siendo pues el pecado. A veces nosotros no entendemos, lo tomamos en poco. Pero Dios no lo toma en poco. Y qué triste que el hijo de este varón, de este hombre de Dios, por el pecado que hizo, lo que había hecho él, le pasara por esta gran agonía, por esta gran tribulación, de que el hijo que él tuvo con aquella mujer se le murió. Y nosotros podemos entender que el rey David entendió las cosas porque él escribió el Salmo 51 y él reconoció su pecado. Él supo bien lo que hizo. Y le vinieron todas estas cosas a todas aquellas personas que por ellos mismos les vino. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender que las pruebas, las tribulaciones no vienen solamente porque Dios nos quiere llevar a un propósito en nuestras vidas. También a veces nos pasan las tribulaciones, las pruebas y todo por nosotros mismos, porque nosotros no estamos viviendo como Dios quiere que nosotros hagamos. Y aquí lo leemos en José, porque José se molestó, porque dijo, Señor, es que tú me prometiste que nadie me haría frente y que siempre salía victorioso. Si yo meditaba, yo lo he hecho, yo he estado aquí. Pero Josué no había hecho pecado, sino que uno de sus principales lo había hecho. Y por ello pasaron por pruebas así como David. Y en la Biblia nos habla de muchas personas también que pasaron por pruebas difíciles. Y no fue porque Dios tenía eso programado para ellos, sino que les vinieron todas estas cosas por ellos mismos, por sus propias decisiones que ellos tomaron. A veces a nosotros nos pasan problemas de economía y echamos la culpa a todas las personas y en realidad no somos así, porque pues es por nuestras propias decisiones. A veces uno se agarra gastando el dinero por todos lados y después viene la prueba de que no hay dinero y de que no hay cosas, y a veces decimos
que Dios nos está pasando por prueba, pero no es así. Somos nosotros mismos que nos estamos encaminando para aquel lado. Así que yo espero que este devocional, esta palabra, pues haya sido de bendición para su vida. Medítela, léala y pues pensemos en las cosas, ¿verdad? Si estamos pasando por pruebas, por dificultades, lo primero que debemos de hacer es examinarnos a nosotros mismos si en realidad andamos con el Señor, si en realidad buscamos de Él, si en realidad estamos haciendo bien las cosas. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos miramos para la próxima.